Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. Cuando se habla de lamentos macabros y desgarradores, se relaciona inmediatamente con la Llorona, esta ánima de una mujer que ronda por las calles lamentándose. Existen muchas historias sobre este ente, como es el caso de la siguiente historia. Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Lo primero que recuerdo en esta horrible historia es sentir uno de los temores más grandes que pude haber experimentado en toda mi vida. ¿Has escuchado alguna vez cuando te dicen que cerca es lejos y que cuando escuchas algún ánima cerca es porque está alejado de ti? Eso no es verdad. Yo podía escucharla detrás de las paredes de mi casa y cada que cuento esta historia me pone muy nerviosa. Sé que mucha gente, al igual que yo, ha experimentado esa sensación horrible de escuchar dolientes por la calle o por las calles donde viven. Sucede de pronto cuando estás dormido. Un escalofriante lamento de ultratumba te despierta, dejándote alterado y con un gran temor que no puedes dejar de sentir por un largo rato. A veces acontecía de esa manera. Me despertaba alterada por la madrugada después de escuchar ruidos que provenían de la calle, pero con la misma me volvía a quedar dormida y en la lejanía. De igual forma podía escuchar la escandalera de los trasnochadores que salían de farra y andaban de cantina en cantina. En el sitio donde vivía era así. Había en cada esquina un sórdido lugar como esos. Fue quizá ese ambiente lleno de perdición lo que desató el ir y venir de las ánimas por las calles oscuras, en especial de mi calle que estaba al final de esa colonia y pegada a un desfiladero. Abajo corría una carretera, un libramiento que tenía poco de haberse inaugurado. Nunca le di importancia a esos lamentos. Ese lugar horrible en donde vivía era así todo el tiempo, lleno de vicio y cosas desagradables. A veces podía escuchar gritos de gente discutir, cosas romperse y disparos, seguidos de silencio o ladridos de perro, y por la mañana era el despliegue de servicios al haber reportado el cadáver de un desconocido, tirado sobre un charco de su propia sangre, o a otras víctimas de celos y situaciones pasionales, que terminaban, desgraciadamente, en tragedia. Así era ese lugar, y no tenía a dónde más ir. La casa me la había heredado mi madre al morir. En ese tiempo vivíamos solas y nunca nos pasó nada. Pero luego de luchar contra el cáncer me dejó sola en esa colonia horrible y con mucho temor de que me fueran a hacer algo o robar las pocas pertenencias que tenía. Trabajaba en una tienda de autoservicio, así que los turnos eran variados y cuando me tocaba salir de noche era un verdadero éxodo. El tener que sortear esas calles con malvivientes y hombres que me observaban con morbo o me decían cosas asquerosas. Eso me hacía caminar más rápido para llegar y encerrarme en mi casa hasta el día siguiente, que tenía que irme a trabajar. Así era mi vida, aburrida, temerosa y llena de muchos problemas. No sé si eso o la calle donde vivía atrajeron esos ruidos horribles de alguien quejarse con mucha aflicción. Eran lamentos largos y profundos los que hacían eco en los rincones de mi pobre casa. De inicio no me di cuenta de que se trataba de algo como los que dicen escuchar a las ánimas rondar por la calle, pero las cosas cambiarían una de tantas madrugadas. Había regresado de trabajar muy cansada. Ese día había tenido un inventario en la tienda y fue extenuante. Mis pies dolían, así como mi cabeza, por lo que me bañé. Tomé un analgésico y me fui a la cama, pero no podía dormir bien. Estaba dando vueltas en la cama, y aunque me había acostumbrado a los tumbos de la música en las cantinas cercanas, en esa ocasión no se escuchaban. De hecho,
Varias estaban cerradas sin entender por qué razón, así que la noche era relativamente tranquila. El reloj marcaba las 2:30 y mi insomnio no me dejaba estar en calma, por lo que tuve que levantarme. Encendí la televisión para ver si con ello me daba un poco de sueño. De pronto sentí que en el exterior soplaba un vientecillo que movía las hojas y las ramas de los árboles. Imaginé que caería lluvia o algo así, porque comenzó a arreciar hasta que se calmó, dejando todo en silencio. Estaba absorta en el ruido de la televisión, pero escuchar aullidos de los canes que tenían algunos vecinos llamó mi atención. Eran aullidos largos, seguidos de algunos ladridos frenéticos y después un lamento. Ese ruido me alertó de alguna forma. Primero pensé que alguien la estaba pasando mal, o era una mujer afligida tratando de pedir ayuda. En un lugar como ese no era extraño escuchar esas cosas. La somnolencia desapareció cuando un segundo lamento se escuchó más fuerte y claro. Me paré enseguida del sofá para asomarme por la ventana y mi corazón comenzó a latir. Una corriente eléctrica me recorrió todo el cuerpo cuando volví a escuchar un tercer lamento, pero esta vez fue más largo y desgarrador, profundo, tanto que los perros no dejaban de ladrar con mucho nervio. Nuevamente pensé que se trataba de una mujer que pedía ayuda por alguna razón. La habían violentado o robado, no sé. Tantas cosas que pasaron por mi mente y ninguna era buena. Su lamento desgarrador era horrible. Te erizaba la piel de solo escucharlo. Así que con precaución me asomé por la ventana para ver qué o quién era. Esperaba ver a una mujer doliéndose, víctima de algún abuso, o a personas asomadas prestando atención y ayuda. Pero no había nadie en la calle, y todo estaba apagado. Aunque pude notar luz en algunas casas y siluetas de personas que, como yo, se habían asomado para mirar quién estaba dando sendos gritos, ya en ese momento tenía los nervios de punta. Estaba sola con mis temores y sintiendo un frío tremendo recorrer mi cuerpo. Los perros comenzaron a aullar lastimeramente. Su aullido extraño se mezcló con otro lamento horrible que terminó por asustarme en sobremanera. El lamento lo podía escuchar claramente cerca de mi puerta, pero noté que se atenuaba. Los perros seguían aullando. Traté de no pensar. Me retiré de la ventana y me acosté tratando de dormir, pero era imposible. Mi corazón aún latía fuertemente. Estaba sudando con muchos nervios y le subía al volumen a la televisión para distraerme, pero eso no me ayudó en nada y terminé apagándola. De todos modos, podía escuchar los quejidos. De pronto dejé de escucharlos y los perros se tranquilizaron. Aún así no podía dormir. Estaba alterada y temblaba de frío a pesar de hacer muchísimo calor esa noche. Traté de hallarle una explicación al asunto. Quise pensar que era alguna loca de tantas que andaban por esas colonias sin dónde quedarse. Luego imaginé que había sido una señora que había perdido a sus hijos en una riña callejera hace unos días y andaba mal, dando gritos de aflicción para llamar la atención y no sentirse sola. Quise pensar que era una vecina a la que había golpeado a su marido. Eso también era común. A veces llegaban patrullas a levantar los rijosos, pero tampoco fue así. Los lamentos eran algo peculiares. Nunca había escuchado algo como eso, largos y profundos, con un poder de ponerte de verdad en pavor y querer esconderte debajo de tu cama. Quise olvidarme de las cosas por un momento, y a pesar de sentirme un tanto nerviosa, me fui al baño para lavarme el rostro y me quedé mirando mi reflejo en el espejo. No sé qué tantas cosas pensé, que estaba tan intranquila y de nuevo los perros comenzaron a aullar, pero esta vez con mucha desesperación. Regresé de inmediato a mi habitación y me asomé por la ventana. Casi me desmayo al ver una extraña silueta a una cuadra de distancia. Por la oscura calle resaltaba una especie de vapor blanquecino que se movía de una manera peculiar, extraña y como si tuviera vida propia. No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Fue tan denso como las ideas que llegaron a mi cabeza en mis intentos de darle una explicación al pavoroso momento, de ver esa cosa rondar por la calle solitaria.
No sabía realmente qué era. Cerré mis ojos fuertemente y me dejé caer en el piso al faltarme fuerza en las piernas por el temor. Ese primer instante de sentirte frente a lo inexplicable te bloquea en muchos sentidos y te hace respirar con agitación. De nuevo la curiosidad me envolvió y miré lento por entre la cortina. Esta vez, esa densa bruma tomó una forma y era más que una cosa extraña. Era una persona. Miré la silueta de una mujer que iba levitando lento por la calle. Tenía una larga cabellera que le cubría por completo el rostro, o por lo menos eso trataba de ver. Lo blancuzco parecía ser una túnica o vestido largo que se movía de forma vaporosa en la realidad, y nuevamente lanzó un grito desgarrador. Un lamento que se metió hasta el alma, haciéndome llorar con sentimiento e intentar rezar lo que sabía. Pero por más intentos que hice, las palabras no me salían. No recordaba las oraciones que mi madre me había enseñado y me quedé ahí, detrás de la ventana tratando de no escuchar y no sentir nada, llevándome las manos a los oídos, pero los gemidos continuaron unos minutos más, recorriendo las calles y haciendo aullar a los perros. Los minutos se me hicieron eternos hasta que todo quedó en silencio nuevamente. Lento me levanté del piso y casi me orino encima por aguantar el temor y las ganas. Así que fui casi corriendo al baño y regresé a mi cama con la esperanza de no escuchar de nuevo nada. En ese momento de calma pude rezar. Quería que amaneciera pronto, pero los minutos transcurrían lentamente. Cuando por fin la somnolencia llegó, faltaban unas horas para amanecer y poco a poco me quedé dormida. La luz de la mañana llegó. Al despertar estaba tranquila. Me levanté enseguida para mirar por la ventana y todo estaba en calma. A lo lejos miraba el camión de la basura y a las mismas señoras de la cuadra barriendo como cada día. Apurada salí a preguntar con las vecinas si habían escuchado algo. La primera en decirme fue doña Juanita, una señora de edad que siempre se la pasaba barriendo y regando sus plantas. De ella sabía que también se pasaba las noches en vela y me confirmó que había escuchado a la Llorona. No sentía temor. De hecho, ella oraba por el descanso de su alma y que encontrara el camino al perdón del Señor. La señora estaba en su cocina preparando unas natillas cuando escuchó la escandalera. Al igual que yo, imaginó que se trataban de los ruidos propios de una colonia como la nuestra, rodeada de malvivientes y cantinas. Pero ella era de un pueblito del norte y donde creció, había escuchado muchas veces a la Llorona. Ese lamento horrible y de ultratumba no era algo nuevo para ella. Así que solo prendió una veladora, rezó unas oraciones y se asomó por su ventana, viendo una silueta blanca pasar por enfrente de su casa. Era lo que parecía ser una mujer de cabello largo, que le cubría el rostro y no tenía pies. Levitaba en el aire y se iba lamentando de forma macabra. Después solo dejó de verla y escucharla, pero se quedó rezando un rosario hasta que se durmió. Al acercarse otras vecinas, de igual forma dijeron haber escuchado algo, pero nadie se asomó por el miedo. En eso doña Juanita dijo algo que tenía cierto sentido, y es que afirmaba que quizá por los rumbos habría o hubo una muertita que se quedó en el olvido. Decía que allá en su pueblo, cuando encontraban a alguien muerto en el camino, su alma no descansaba en paz hasta que le hicieran una misa o le prendieran una veladora en la cruz de madera que colocaban en donde fallecían. Posiblemente alguna muchacha tuvo la mala fortuna de morir por ahí, en alguna calle olvidada o afuera de alguna cantina. Nadie lo sabía, pero sus apariciones ya tenían varias noches que sucedían y apenas me había dado cuenta, quizá por el insomnio. Con esa idea me fui a trabajar. Estuve pensando toda la tarde en esa situación de la Llorona y de cómo se le podría ayudar a encontrar la paz y el descanso eterno, si es que había sido alguna de tantas mujeres que morían de mala forma en esa inmunda colonia donde vivía. Esa noche al regresar, era algo tarde, aún no era la medianoche, y durante toda la jornada todo estuvo mal. Las cosas me salían mal, y eso me puso de malas.
Quizá por eso es que el maldito camión donde venía se descompuso a unas cuadras de mi casa y los pasajeros tuvimos que bajar para esperar otro. Pero como andaba muy cansada y faltaba poco para llegar a mi casa, decidí caminar. Fue una sensación horrible el andar por esas desoladas calles repletas de basura, sin iluminación y con una idea en tu mente, de que en cualquier esquina te iban a atacar, por lo que me fui caminando por en medio de la calle oscura. A veces pasaba por algunos bares abiertos, mirando ficheritas, desvalijando a clientes borrachos, y en otras miraba lo peor de la miseria humana, en personas tiradas al vicio y la degradación. A cada paso que daba me iba dando valor. Pensaba mucho en vender la casa heredada para mudarme a una colonia menos problemática y con mejores condiciones de vida. Estaba harta. Quizá esos malos pensamientos y el renegar de todo fue lo que me hizo escuchar algo muy peculiar y conocido en un solar baldío. Fue un sutil quejido que me erizó la piel. Pensé que eran mis nervios, pero aún era temprano como para poder escuchar de nuevo al ánima de la Llorona. Pero fue claramente su lamento, aunque sutil. Pude identificar que venía de algún punto de ese solar, por lo que detuve mi andar para escuchar con detenimiento. El sonido de los autos a lo lejos, la música de cantina y algunas voces de borrachos y de pronto, el quejido. Esta vez era más claro y casi emprendo la huida cuando algo me detuvo. Era una mujer. Pude mirar a una chica a lo lejos. Estaba dentro de una construcción derruida que permanecía en medio de aquel solar. No sé si por la oscuridad, mis nervios o qué sé yo, que vi claramente a la chica. No vestía con esa túnica blanca y pude verla perfectamente su carita afligida a pesar de la distancia, por lo que me acerqué un poco más a la maleza que crecía en el terreno para mirar y escuchar mejor. Y sí, era una joven la que estaba ahí, sin moverse y mirándome con mucha tristeza. ¿Quién eres? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?, pregunté sin obtener respuestas. No sé qué impulso me hizo querer caminar por entre ese monte repleto de basura y llantas viejas para acercarme a ayudar a la muchacha. Era una persona viva y no la Llorona como la imaginación me estuvo dictando, por lo que me di valor y tomé un palo de escoba que vi ahí, para según defenderme en tanto avanzaba y brincaba el zacate alto hasta que llegué a esa construcción. Lo primero que me recibió fue la pestilencia a basura añeja que te molestaba, vidrios de botellas rotas y mucha basura. Nuevamente alcé la voz diciéndole a la joven que saliera y que no le iba a hacer nada. Al no tener respuesta, tan solo me introduje en el lugar, y a pesar de la oscuridad podía ver perfecto por la luz de una lámpara de calle que iluminaba lo necesario. Los grafitis y las alimañas eran lo habitual en ese sitio. No me podía explicar cómo una joven que parecía perdida hubiese llegado ahí, con qué intenciones. Pero al entrar en lo que había sido un área de bodega encontré un colchón viejo y lleno de suciedad. Sobre este estaban unos plásticos negros y nada más. Pensé en ese momento que estaba mal de mi cabeza por estar ahí, buscando a alguien que quizá ni había visto, y me di la media vuelta. Pero antes de salir, volví a escuchar unos sollozos. Eran muy claros y provenían debajo de ese plástico que tapaba parte del colchón, por lo que me acerqué lento para mirar e hice a un lado la cubierta esperando encontrar a la joven escondida. Pero el macabro hallazgo que resultó ser me hizo llevar la mano al rostro para evitar gritar de espanto y caí sobre mi espalda por el brinco que di al mirar los restos putrefactos de alguien. Una joven que al parecer había sido abusada y dejada por muerta en ese inmundo lugar. Había encontrado la respuesta y el cadáver de la mujer que sollozaba y gritaba por las madrugadas dando lamentos desgarradores. Lo siguiente fue salir del lugar y llamar a la fuerza civil para denunciar el hallazgo del cadáver de la joven. Se hicieron preguntas, pesquisas y se supo que esa pobre chica había desaparecido semanas atrás. La buscaron por mucho tiempo y nadie se imaginaba que estuviera ahí. Al parecer la habían secuestrado y abusado de ella, para después abandonarla en ese lugar, agonizando y a su suerte. Los malvivientes que quizá dormían ahí la vieron,
pero por ahorrarse problemas nadie denunció nada. Tuvo que ser la propia ánima de la joven al quejarse por las calles para alertar a todos. Después de ese trágico momento las cosas ya no fueron iguales para mí. Sentí mucha pena por la chica y temí tener el mismo destino trágico, por lo que me mudé de colonia al tiempo y con ello, solamente el recuerdo de escuchar a la Llorona en esa colonia olvidada me hace despertar por la noche. Y debo confesar que a veces me quedo mirando a la calle y su tranquilidad, para de pronto escuchar nuevamente los lamentos y las manifestaciones de la Llorona. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.